Después de que mi hijo se fue de viaje, pensé que por fin tendría unos días tranquilos. Pero justo cuando estaba a punto de volver a casa, mi nieto de 7 años me apretó la mano con tanta fuerza que casi me dolió y susurró con la voz rota por el miedo: «Abuela, no vuelva a casa», se me heló la sangre. Antes de que pudiera preguntarle nada, agregó en un susurro desesperado: «Escuché a mi mamá planeando algo malo para usted esta mañana. Por favor, créame esta vez». Entré en pánico cuando entendí que ese miedo no era un juego infantil, era una advertencia. Nunca pensé que a mis 67 años aprendería que el verdadero terror puede venir envuelto en la voz temblorosa de un niño. Me llamo Teresa, aunque todos me dicen Doña Tere, y hasta ese día yo creía que mi vida ya estaba hecha, que lo más difícil había quedado atrás cuando enviudé. Me equivoqué. Estábamos en la central camionera de Guadalajara. El lugar estaba lleno de ruido, anuncios por altavoz, maletas rodando, gente despidiéndose con abrazos rápidos. Mi hijo Javier acababa de subir al autobús rumbo a Monterrey por un viaje de trabajo de 3 días. Antes de irse, me abrazó con fuerza. «Cuídese mucho, mamá», me dijo. «Y gracias por quedarse con Emiliano», siempre le respondí. «Es mi alegría». Mi nuera Camila estaba a mi lado. Sonreía como siempre, esa sonrisa dulce que mostraba frente a los demás. Acomodó el cuello del saco de Javier, le dio un beso rápido y luego se volvió hacia mí. «Mamá Tere, no se preocupe por nada. Yo me encargo de todo en la casa», dijo con esa voz suave que siempre usaba conmigo. Asentí. Nunca tuve motivos para desconfiar de ella. O eso creía. Cuando el autobús desapareció entre la fila de vehículos, respiré hondo. Pensé en el café caliente que me haría al llegar a casa, en la novela que vería esa noche con Emiliano. Pero algo no estaba bien. Sentí una presión en la mano. Era mi nieto. Emiliano, mi niño callado, mi sombra desde que murió su abuelo, estaba demasiado quieto. Tenía la mirada fija en el suelo, los labios apretados. De pronto, se detuvo en seco, obligándome a parar con él. «¿Qué pasa, mi amor?», le pregunté, agachándome para quedar a su altura. Levantó la vista. Nunca olvidaré esa mirada. No era miedo común, no era un berrinche, era pánico. «Abuela», susurró mirando alrededor, como si alguien pudiera escucharlo, «no vuelva a casa». Sentí que el corazón me dio un golpe seco. «¿Cómo que no vuelva a casa?», intenté sonreír. «Claro que vamos a volver, es tarde y tienes sueño». Negó con la cabeza con desesperación. Me apretó la mano con más fuerza. «No, no podemos. Esta mañana escuché a mi mamá hablando por teléfono. Dijo que hoy iba a pasar algo malo con usted». Mi primera reacción fue negar. Siempre hacemos eso, no proteger a nuestros hijos, a nuestra familia, incluso cuando algo no encaja. «Emiliano, a veces los niños escuchan cosas y las entienden mal», le dije con suavidad. «Tu mamá jamás haría algo malo». Pero él comenzó a temblar. «Por favor, abuela, esta vez créame». Esas palabras me atravesaron como una aguja. Esta vez, porque no era la primera. Recordé otras ocasiones en las que me había dicho cosas raras, que su mamá se enojaba cuando yo entraba a la oficina, que escondía papeles, que le decía que no tocara nada de la abuela. Yo siempre había minimizado todo. «Son cosas de adultos», le decía. Miré a mi alrededor. La central seguía igual de ruidosa, igual de indiferente. Nadie notaba que mi mundo acababa de tambalearse. «Explícame despacio», le pedí, tratando de que mi voz no temblara. Emiliano respiró hondo. «Hoy me desperté temprano y fui por agua». Mamá estaba en la sala hablando bajito. «Dijo que usted ya estaba grande, que si firmaba hoy ya no iba a volver a mandar. Dijo algo del doctor y que papá no debía saber todavía».
Sentí un frío recorrerme la espalda. Firmar. Doctor. Palabras sueltas pero peligrosas. Mi mente empezó a buscar excusas. Camila solo quiere ayudarme. Seguro hablaba de otra cosa. Pero al mismo tiempo comenzaron a aparecer recuerdos que había guardado en un rincón. Camila pidiéndome mis documentos para un trámite, insistiendo en que era mejor que ella los guardara. Su molestia cada vez que yo hablaba de la casa de que estaba mi nombre. Su insistencia en acompañarme a todo. Abuela, repitió Emiliano con lágrimas en los ojos, tengo miedo. Lo abracé ahí mismo en medio de la central camionera. Sentí su cuerpecito temblar contra el mío. En ese momento entendí algo. Con una claridad dolorosa, un niño no inventa ese miedo. Está bien, mi amor, le susurré al oído. Te creo. Cuando dije esas palabras, su cuerpo se relajó un poco, como si hubiera estado sosteniendo la respiración todo el día. No sabía qué hacer. No podía volver a casa sin pensar en lo que había escuchado. Tampoco podía acusar a mi nuera sin pruebas. Pero había algo que sí podía hacer, no regresar todavía. Vamos a ir por un refresco, le dije. Y luego... vamos a pensar. Caminamos hacia el estacionamiento. Cada paso me pesaba como si llevara piedras en los zapatos. Me subí al coche con manos temblorosas y arranqué. En lugar de tomar la ruta directa a casa, giré hacia una calle paralela desde donde se podía ver nuestra fachada a lo lejos. Apagué el motor y las luces. Desde ahí, nuestra casa se veía tranquila como siempre. Las mismas ventanas, el mismo árbol en la banqueta. Todo parecía normal. Demasiado normal. Aquí vamos a esperar un poquito, le dije a Emiliano. Nos quedamos en silencio. Yo rezaba para estar exagerando, para que todo fuera un malentendido. Pero en el fondo de mi pecho, algo me decía que mi nieto había escuchado la verdad. Y entonces a lo lejos vi algo que hizo que se me secara la boca. Un coche que no reconocí se estacionó frente a mi casa. En ese instante supe que ya no había vuelta atrás. El coche se detuvo frente a mi casa como si supiera exactamente a dónde iba. No era de los vecinos. Lo reconocí de inmediato porque en esa calle todos nos conocemos. Todos sabemos quién llega y quién se va. Ese vehículo oscuro, sin calcomanías ni señales, no pertenecía a nadie del barrio. Sentí que el estómago se me cerraba. «Abuela», susurró Emiliano desde el asiento del copiloto. «Es ese». El de esta mañana, pregunté sin apartar la vista de la casa. Asintió. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Desde nuestra posición parcialmente escondidos por la sombra de dos jacarandas, podíamos ver la puerta principal con claridad. El coche apagó el motor. Durante unos segundos no pasó nada. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. La puerta del coche se abrió y bajó Camila. La reconocí por la forma en que caminaba, por su cabello perfectamente arreglado, por la seguridad con la que se movía. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo, de esas color manila, que se usan para documentos importantes. Detrás de ella bajó un hombre de traje gris, corbata oscura, aspecto serio. No era joven, tampoco anciano. Tenía esa apariencia que tienen los que están acostumbrados a que nadie les haga preguntas. «Ese señor», murmuró Emiliano, «vino ayer también». Tragué saliva. Camila sacó las llaves y abrió la puerta de mi casa sin dudar, como si fuera suya. Ni siquiera volteó a los lados. El hombre la siguió. La puerta se cerró detrás de ellos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que Emiliano podía escucharlo. «No vamos a entrar», me dije en voz baja, más para convencerme a mí misma que a él. «Vamos a esperar». Los minutos pasaron lentos, estirados y reales. Emiliano
Se encogió en su asiento, abrazando su mochila. Yo miraba la puerta, rezando por no saber, por no confirmar lo que ya sospechaba. Pero el destino no me dio ese consuelo. La puerta se abrió de nuevo. Camila salió primero. Su rostro había cambiado. Ya no tenía esa sonrisa amable. Ahora parecía concentrada, tensa. El hombre salió detrás. Ella dijo algo en voz baja, pero el viento trajo hasta nosotros una frase que me heló la sangre. ¿Con esto ya no hay marcha atrás? Si se complica lo del doctor. El hombre asintió. Cerraron la puerta, subieron al coche y arrancaron. Abuela. ¿Qué quiere decir eso?, preguntó Emiliano con un hilo de voz. No supe qué responderle, porque en mi cabeza, como piezas de un rompecabezas cruel, todo empezaba a encajar. Firmar. Doctor. Ya no volver. Palabras que juntas dibujaban un plano oscuro. Arranqué el coche y lo seguí a distancia. No pensaba perderlos de vista. El trayecto fue corto. Doblamos 2 calles, luego una avenida, hasta que se detuvieron frente a un edificio antiguo de fachada beige, con un letrero discreto junto a la puerta notaría. Sentí un mareo. «Quédate aquí, mi amor», le dije a Emiliano, estacionando a media cuadra. «¡No te muevas!». «No, abuela», me agarró del brazo. «No me dejes solo». Lo pensé un segundo, no podía dejarlo. «Está bien», cedí, «pero no salgas del coche». Bajé despacio y me acerqué lo suficiente para escuchar escondida detrás de un poste. La puerta de la notaría estaba entreabierta. Dentro el aire olía a papel viejo y café recalentado. Escuché el sonido de una impresora, el golpe seco de un sello. Camila hablaba. «Mi suegra está grande», decía. «A veces se confunde. Es por su bien. Yo solo quiero ayudarla». El hombre de traje respondió con voz neutra. «Necesito que ella firme el poder. Sin eso no se puede avanzar». «¡Poder!». La palabra resonó en mi cabeza como un martillo. Un poder legal, una autorización, algo que podía quitarme el control de todo lo que era mío. Me llevé la mano al pecho. Recordé cada vez que Camila me había pedido que firmara algo sin preocuparme, cada vez que me decía «confía en mí, mamá Tere». Recordé cómo se ofreció a llevar mis documentos para cuidarlos mejor. Yo, tonta, se los había dado. «Abuela». La voz de Emiliano me sacó de mis pensamientos. Estaba a mi lado, había salido del coche sin que lo notara. «Escuche». Camila volvió a hablar, ahora más baja, más urgente. «Si hoy no firma mañana, la llevo a que la revisen. El doctor va a decir que ya no está bien, y entonces yo puedo decidir por ella». Sentí que las piernas me fallaban. Emiliano me miró con los ojos muy abiertos. «Eso dijo», susurró. «Eso escuché esta mañana». En ese momento supe que mi nieto había dicho la verdad desde el principio. No había exagerado. No había malinterpretado nada. Camila planeaba quitarme mi casa y mi voz usando mi edad como excusa. Retrocedí despacio sin hacer ruido. Regresé al coche con Emiliano. Cerré la puerta con cuidado y apoyé la frente en el volante. Me temblaban las manos. «Abuela, ¿nos va a llevar al doctor?», preguntó él con miedo. No le respondí con firmeza mirándolo a los ojos. «No voy a dejar que nadie te quite de mí, ni que me quite lo que es mío». Necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto sola. Y entonces recordé una voz, una advertencia de hace años. La voz de mi difunto esposo Raúl, la última noche que hablamos de papeles y herencias. «Si algún día alguien intenta aprovecharse de ti, busca a Beatriz. Esa mujer no se deja engañar». Saqué mi celular con dedos temblorosos y busqué el contacto que casi nunca usaba Lic. Beatriz Salgado. «¿Abuela? ¿Quién es?», preguntó Emiliano. «Alguien que nos va a ayudar», le dije mientras marcaba.
El teléfono sonó una vez dos. Bueno, contestó una voz grave, firme. —¿Beatriz? Soy Teresa. Mi voz se quebró. Creo que mi nuera quiere quitarme mi casa y llevarme a un doctor para decir que estoy loca. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego su voz cambió de tono. —¿Dónde está usted ahora, doña Teres? Miré la notaría luego a mi nieto. Estoy con mi nieto. No he firmado nada. Bien, dijo. No firme absolutamente nada. No regrese sola a su casa. Escúcheme bien. Esto es serio. Colgué y sentí por primera vez desde que todo empezó que no estaba completamente sola. Pero también entendí algo más. Si Camila ya estaba moviendo papeles, el tiempo estaba en mi contra. Desde la notaría vi salir a Camila. Hablaba por teléfono nerviosa. Antes de subir al coche, dijo algo que pude leer en sus labios. Hoy se acaba esto. Apreté los dientes. No murmuré. Hoy apenas empieza. Y mientras el coche de Camila se alejaba, supe que ya no se trataba solo de una casa. Se trataba de proteger mi dignidad y a mi nieto. No regresé a casa esa tarde, ni esa noche. Después de colgar con la licenciada Beatriz, conduje sin rumbo fijo durante unos minutos, solo para calmar el temblor en mis manos y ordenar mis pensamientos. Emiliano permanecía en silencio, mirando por la ventana, como si el mundo se hubiera vuelto de pronto un lugar peligroso. —Abuela, ¿hicimos algo malo? Preguntó de pronto, con esa culpa que solo los niños sienten cuando los adultos fallan. Sentí un nudo en la garganta. No, mi amor, le respondí. Hiciste algo muy valiente. Me protegiste. Eso pareció tranquilizarlo un poco, pero yo sabía que el miedo seguía allí, escondido en su pecho pequeño. Y también en el mío. Llegamos al despacho de Beatriz Salgado cuando ya estaba oscureciendo. El edificio era antiguo, de esos del centro de Guadalajara, que pasan desapercibidos. No había letreros llamativos, solo una placa de metal gastada que decía LIC. Beatriz Salgado, asesoría legal. Antes de que tocara el timbre, la puerta se abrió. Beatriz estaba allí. Una mujer de unos 60 años, cabello canoso, recogido en un chongo firme, lentes colgando de una cadena. Su mirada era aguda, directa, de esas que te hacen sentir vista de verdad. —Pase, Teresa, pase rápido —dijo abriendo más la puerta—. Y tú debes ser Emiliano. Él asintió sorprendido. —Hola —susurró. —Eres muy valiente —le dijo ella sin sonreír. —Ya lo verás. Cerró la puerta con 2 vueltas de llave y un cerrojo adicional. Ese sonido me dio una mezcla de alivio y miedo. El despacho olía a café fuerte y a papel viejo. Había archivadores por todas partes, carpetas apiladas, fotografías enmarcadas de graduaciones antiguas. —Siéntese —me indicó—. Cuénteme todo, desde el principio, sin omitir nada. Y lo hice. Le conté sobre el viaje de Javier, el susurro de Emiliano, en la central, la notaría, las palabras que escuché. Mientras hablaba, Beatriz no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba con las manos cruzadas frente a ella, los ojos fijos en mi rostro. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. Su esposo tenía razón, dijo al fin. Camila es peligrosa. —¿Cómo puede estar tan segura? Pregunté todavía buscando una rendija para la duda. Beatriz se levantó y fue hacia un archivero cerrado con llave. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre el escritorio entre nosotras. —Porque no es la primera vez que veo algo así —respondió—, y porque su nuera ya está cometiendo varios delitos. Abrió la carpeta y me mostró hojas impresas. Aquí está el registro de la notaría a la que fue hoy. Camila
solicitó una cita urgente esta mañana. Declaró que usted estaba confundida y que necesitaba firmar un poder general para que ella pudiera manejar sus bienes. Sentí que me faltaba el aire. Sin que yo estuviera presente. Así es. El notario pidió verla en persona. Por eso aún no han firmado nada. Pero levantó la vista. Mañana van a intentarlo de nuevo. Miré a Emiliano, que estaba sentado en un sillón, abrazando una almohada. También habló de un doctor, dije en voz baja. Beatriz apretó los labios. Ese es el siguiente paso, un dictamen médico para declarar que usted ya no es capaz de decidir. Con eso Camila podría pedir la tutela y quedarse con todo. Incluso con mi nieto pregunté con un hilo de voz. Beatriz asintió lentamente, especialmente con él. Usted es un obstáculo para sus planes. Sentí una rabia fría subir por mi pecho. No era solo miedo, era indignación. Yo había criado a mi hijo con amor, había abierto mi casa a Camila, había confiado. Y ahora ella quería borrarme, como si fuera un mueble viejo. No voy a firmar nada, dije enderezándome. No voy a dejar que me lleven a ningún doctor. Bien, respondió Beatriz, pero no basta con decir que no. Necesitamos pruebas claras, necesitamos que Camila se muestre tal como es. ¿Cómo? Pregunté. Ella se inclinó hacia adelante, con un error. Y las personas que creen tener el control siempre cometen errores. Nos explicó el plan con calma, como si estuviera hablando del clima. Mañana Camila intentará llevarla de nuevo a la notaría. Usted va a ir, no sola, conmigo. ¿Quiere que la enfrente? Pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. No la enfrente, corrigió. Déjela hablar. Déjela creer que ganó. Yo me encargaré del resto. ¿Y Emiliano? Beatriz miró al niño con atención. Él se quedará aquí seguro, pero su testimonio ya es clave. Emiliano levantó la cabeza. Yo puedo decir la verdad, dijo con voz pequeña pero firme. Yo escuché todo. Me acerqué y lo abracé. Ya hiciste suficiente, mi amor. Esa noche nos quedamos en el despacho. Beatriz tenía un pequeño cuarto atrás con un sofá cama. Emiliano se durmió rápido, agotado. Yo no pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía a Camila sonriendo, diciendo que todo era por mi bien. Al amanecer, el teléfono de Beatriz vibró. Ella lo miró y sonrió de lado. Tal como lo esperaba, dijo. Camila acaba de escribirle al notario. ¿Quiere cerrar todo hoy? Sentí un escalofrío. ¿Y ahora? Beatriz se puso de pie y tomó su bolso. Ahora vamos a darle la oportunidad de decir frente a todos exactamente lo que piensa hacer con usted. Miré a Emiliano dormir ajeno por un momento a todo. Me prometí en silencio que nadie volvería a usar mi edad ni su inocencia en nuestra contra. Mientras salíamos rumbo a la notaría, entendí algo con una claridad brutal. Ya no era solo una abuela asustada. Era una mujer defendiendo su vida. La mañana amaneció gris, con ese cielo bajo que parece aplastar los pensamientos. Mientras avanzábamos en el coche de Beatriz, yo miraba mis manos apoyadas sobre el regazo. Temblaban. No de miedo, solamente, sino de una mezcla extraña de rabia y determinación. Nunca imaginé que tendría que defenderme así, y mucho menos de alguien a quien había llamado familia. Respire, doña Tere, dijo Beatriz, sin apartar la vista del camino. Hoy no vamos a pelear. Hoy vamos a observar. Asentí. Sabía que tenía razón. En el fondo, yo aún quería creer que Camila se detendría, que diría que todo había sido un malentendido. Pero esa esperanza se había vuelto frágil. Llegamos a la notaría poco antes de las 10. El edificio ya estaba despierto, gente entrando y saliendo, murmullos, el sonido seco de un sello golpeando papel. Ese ruido me hizo pensar
en decisiones irreversibles. Beatriz estacionó y me miró con seriedad. Recuerde, no firme nada. No discuta. Si le piden algo, me mira a mí. Entramos juntas. El aire era frío, cargado de ese olor a papel y tinta que siempre me ha parecido solemne. Había una fila de personas esperando turno. Algunos hablaban en voz baja, otros revisaban documentos. Nadie sabía que para mí ese lugar se había convertido en un campo de batalla. Camila ya estaba allí. Se levantó apenas me vio. Su rostro mostró sorpresa por una fracción de segundo, pero enseguida recuperó la sonrisa. Esa sonrisa que ahora me parecía falsa, casi ensayada. Mamá Tere, dijo acercándose con los brazos abiertos. ¡Qué bueno que vino! Estaba preocupada por usted. Di un paso atrás sin tocarla. Buenos días, respondí con frialdad. Ella me miró de arriba abajo, evaluándome, y luego clavó los ojos en Beatriz. Y ella es... Soy su abogada, intervino Beatriz con voz firme. Licenciada Beatriz Salgado. Camila parpadeó. Por primera vez vi una grieta en su seguridad. Ah, murmuró. No sabía que necesitábamos abogados. Esto es solo un trámite familiar. Precisamente por eso, replicó Beatriz, para evitar confusiones. Nos sentamos frente al escritorio del notario Ríos, un hombre de cabello canoso y lentes gruesos que nos observaba con atención. Buenos días, dijo. Camila me comentó que su suegra necesitaba firmar un poder. Camila asintió rápidamente. Sí, licenciado. Mi suegra está un poco desorientada últimamente. Solo queremos ayudarla. Sentí el golpe de esas palabras, desorientada, como si yo no entendiera nada. Apreté los labios para no responder. ¿Es eso correcto, señora Teresa?, preguntó el notario. Antes de que pudiera abrir la boca, Beatriz habló. Mi clienta está perfectamente lúcida y no ha solicitado ningún poder. Camila soltó una risa nerviosa. ¡Ay, licenciada, no exagere! Mamá Tere sabe que es por su bien, ¿verdad? Me miró con insistencia, como si me empujara a sentir. En ese momento comprendí algo doloroso. Camila no esperaba resistencia. Estaba acostumbrada a decidir por mí. No dije finalmente, no es por mi bien. El silencio cayó como un golpe. El notario levantó la vista sorprendido. ¿Cómo dice?, preguntó Camila, forzando la sonrisa. Mamá, hablamos de esto ayer. No hablamos de nada, la interrumpí. Usted habló, yo no acepté nada. Beatriz apoyó las manos sobre el escritorio. Además, añadió, tenemos motivos para creer que se intenta presionar a mi clienta, incluso con amenazas médicas. Camila perdió el color. ¿Amenazas? Eso es absurdo. Yo solo quiero que la revisen. ¿A su edad? Mi edad no me quita la cabeza. Respondí sintiendo la voz más firme de lo que esperaba. Y tampoco me quita mis derechos. Vi cómo Camila apretaba los puños. Su máscara comenzaba a resquebrajarse. Si no firmamos hoy, dijo bajando la voz, las cosas se van a complicar. ¿Eso es una amenaza?, preguntó el notario, frunciendo el ceño. Camila se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. No, yo solo digo que... balbuceó. Que luego no se quejen. Beatriz se recargó en la silla tranquila. Licenciado Ríos, le solicitó que deje constancia de que mi clienta rechaza otorgar cualquier poder y que se siente presionada por un familiar. El notario asintió lentamente y empezó a escribir. Fue entonces cuando Camila explotó. «Usted no entiende nada», me gritó. «Yo llevo meses arreglando esto. Usted ya no puede sola». Varias personas voltearon a mirarnos. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero no bajé la mirada. «Tal vez no puedo sola», le respondí, «pero no por eso voy a desaparecer». Camila respiraba agitada. «Si no firma», escupió, «voy a llevarla con el doctor».
Y él va a decir lo que yo sé que va a decir. Ahí estaba, la confesión. Beatriz me miró apenas un segundo y supe que también ella la había escuchado. ¿Está admitiendo que planea declarar incapaz a su suegra sin diagnóstico previo?, preguntó Beatriz con calma peligrosa. Camila se quedó en silencio. Se dio cuenta de su error. Miró alrededor a la gente, observando al notario, tomando notas. «No saben con quién se meten», murmuró. «Sí sabemos», respondió una voz grave detrás de nosotros. Un hombre se acercó mostrando una identificación. Comandante Núñez, Policía Judicial. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. Camila dio un paso atrás. Esto es un malentendido», dijo ahora pálida. «Yo solo...». «Todo lo que diga puede ser usado», continuó el comandante. «Por favor, acompáñenos». Camila me miró por última vez. En sus ojos ya no había dulzura, solo odio. Mientras se la llevaban, mis piernas finalmente cedieron. Me senté agotada. Beatriz puso una mano sobre mi hombro. «Se acabó, doña Tere», dijo. «Ya no puede hacerle daño hoy». Miré el escritorio del notario, los papeles, el sello. Todo seguía allí. Pero yo ya no era la misma mujer que había entrado. Porque ahora sabía algo. Con certeza no estaba sola y no estaba indefensa. No recuerdo haber salido de la notaría. Lo siguiente que tengo grabado en la mente es estar sentada en el asiento trasero del coche de Beatriz, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en la calle. Afuera, Guadalajara seguía su ritmo normal. Vendedores ambulantes, camiones, pasando gente apurada. El mundo no se había detenido, aunque para mí todo había cambiado. «Respire», me dijo Beatriz, entregándome una botella de agua. «Ya pasó lo peor. Por ahora». Tomé un sorbo. El agua me supo metálica. «¿De verdad se acabó?», pregunté. ¿O solo la hice enojar? Beatriz no respondió de inmediato. Arrancó el coche y se incorporó al tráfico. «Las personas como Camila no se rinden tan fácil», dijo al fin. «Cuando pierden el control, se vuelven impredecibles». Esa palabra se me quedó clavada, impredecibles. «¿Y Emiliano?», pregunté de golpe. «¿Estás seguro?». «Está con mi asistente», respondió. «En un lugar que Camila no conoce». Asentí agradecida. Sentí un peso menos en el pecho, pero no del todo. Algo en mi intuición me decía que Camila no había dicho su última palabra. Beatriz me llevó a su despacho otra vez. Apenas entramos, su teléfono vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es su nuera», dijo. «Está llamando sin parar». «No le conteste», le pedí. «No quiero escucharla». «No le voy a contestar», aseguró. «Pero quiero que escuche algo». Activó el altavoz del buzón de voz. La grabación empezó con la voz de Camila, ya sin esa dulzura falsa. «Mamá Tere, esto se te salió de las manos», decía. «No sabes lo que acabas de provocar. Si no arreglamos esto hoy, vas a lamentarlo». Sentí un escalofrío. «¿Eso es una amenaza?», susurré. «Exacto», respondió Beatriz. «Y nos sirve». Antes de que pudiera decir algo más, sonó el timbre del despacho. Beatriz se tensó. «Quédese aquí», me dijo. «No abra por nada». La vi caminar hacia la puerta y mirar por la mirilla. «Interesante», murmuró. «¿Qué pasa?», pregunté. «Camila no vino sola». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Con quién está?». «Con 2 hombres», respondió en voz baja. «Y una mujer con uniforme médico». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué quiere decir eso? Beatriz regresó conmigo cerrando bien la puerta. «Quiere llevarla», dijo. «Forzar una evaluación. Hacer creer que usted no está bien». «No pueden hacer eso», exclamé. «No pueden legalmente», corrigió. «Pero pueden intentar asustarla». Escuchamos golpes en la puerta.
Mamá Tere, gritó Camila desde afuera. Abra, por favor, estamos preocupados por usted. Me levanté de un salto. No quiero verla, dije. No quiero que Emiliano vea esto nunca. Tranquila, me pidió Beatriz. Ya llamé al comandante Núñez. Viene en camino. Los golpes se hicieron más fuertes. Sabemos que está ahí, insistió Camila. Esto es por su bien. Por su bien. Otra vez esa frase venenosa. Abra la puerta, o vamos a tener que entrar, amenazó uno de los hombres. Beatriz se adelantó. No se mueva, me ordenó. Esto va a terminar ahora. Abrió la puerta solo lo suficiente para hablar. Esta propiedad es privada, dijo con voz firme. Si no se retiran de inmediato, llamaré a la policía. Ya es tarde para eso, replicó Camila, perdiendo la compostura. Mi suegra está incapacitada. Yo tengo derecho a decidir. No lo tiene, intervino una voz detrás de ella. El comandante Núñez apareció acompañado de 2 oficiales. Mostró su identificación. Buenas tardes. Hemos recibido una denuncia por intento de privación ilegal y amenazas. Camila se quedó rígida. Esto es un error, balbuceó. Solo queremos ayudarla. Ayudar no es traer refuerzos, ni personal médico, sin consentimiento, respondió el comandante. Acompáñeme, por favor. Los hombres intercambiaron miradas. La mujer del uniforme dio un paso atrás. Yo solo vine porque me dijeron que era una emergencia, se justificó. Puede retirarse, dijo Núñez. Usted también. Camila me miró por encima del hombro de Beatriz. No ha terminado. Teresa escupió. Javier se va a enterar de todo esto. Te vas a quedar sola. Esa frase me dolió, pero ya no me paralizó. Prefiero estar sola, le respondí, que vivir con miedo. La vi ser llevada por los oficiales. Esta vez no gritó. Su rostro estaba duro calculando. Cuando la puerta se cerró y el silencio volvió, sentí que las fuerzas me abandonaban. Me senté en la silla más cercana y rompí a llorar. No de miedo, sino de puro agotamiento. Beatriz se sentó frente a mí. Hizo lo correcto, dijo. Hoy protegió algo más que su casa. Protegió a su nieto. ¿Y ahora qué va a pasar?, pregunté. ¿La van a detener? ¿La van a investigar?, respondió. Y con todo lo que ya dijo y lo que intentó hacer hoy, su situación es muy delicada. Cerré los ojos. Pensé en Javier, en cómo reaccionaría cuando supiera que su esposa había intentado quitarme todo y separarme de Emiliano. Pensé en mi nieto, en sus noches de miedo. ¿Puedo verlo?, pregunté. ¿A Emiliano? Beatriz sonrió por primera vez. Claro que sí. Él preguntó por usted todo el tiempo. Cuando lo abracé, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Emiliano se aferró a mí como si temiera que volviera a desaparecer. Abuela, susurró. ¿Ya no nos van a llevar? No, le dije besándole la frente. Nadie nos va a llevar a ningún lado. Pero en el fondo sabía que aún faltaba una conversación difícil. La verdad tenía que salir a la luz y Javier estaba por regresar. Y cuando eso pasara, nada volvería a ser igual. Javier regresó esa misma noche. No me avisó, no llamó antes. Supe que había llegado cuando el teléfono de Beatriz vibró sobre el escritorio y ella leyó el mensaje con el ceño fruncido. Está abajo, dijo. Quiere verte. Sentí un vacío en el estómago. Había imaginado ese momento una y otra vez, pero ahora que estaba aquí, me temblaban las manos otra vez. Emiliano estaba sentado a mi lado, dibujando en silencio. Levantó la vista cuando escuchó mi respiración entrecortada. ¿Es mi papá?, preguntó. Asentí. Sí, mi amor. ¿Está enojado contigo?, añadió con esa mezcla de miedo y lealtad que solo un niño puede sentir. No lo sé, respondí con honestidad. Pero pase lo que pase, tú no hiciste nada mal.
Beatriz se puso de pie. Voy a dejar que hablen, dijo, pero no estarán solos. La puerta se abrió y Javier entró. Se veía agotado. Ojeras profundas, barba de varios días, la camisa arrugada. Por un instante, cuando nuestros ojos se encontraron, volví a ver al niño que yo había criado. Pero esa imagen se rompió rápido. «¡Mamá!», dijo. «¿Qué está pasando?». No me levanté, no corrí a abrazarlo como siempre. «Siéntate», le pedí. «Tenemos que hablar». Miró alrededor, vio a Beatriz, luego a Emiliano. Camila me llamó, dijo. «Dice que la humillaste, que llamaste a la policía». Camila intentó quitarme mi casa, respondí. Y quiso llevarme con un médico para decir que no estoy bien. Javier negó con la cabeza. «Eso no puede ser verdad». Beatriz intervino con calma. «Licenciado Javier», dijo, «tenemos grabaciones, mensajes y testigos. Su esposa amenazó a su madre y trató de ejercer control legal sin consentimiento». Javier pasó las manos por el rostro. Ella solo quería ayudar. «Mamá, tú sabes cómo es Camila, se preocupa demasiado». Sentí un dolor sordo en el pecho. «Javier», le dije despacio, ¿alguna vez te preguntaste por qué quería que yo firmara papeles que no entendía? ¿Por qué escondía mis documentos? ¿Por qué le decía a Emiliano que no me contara nada?» Emiliano levantó la voz por primera vez. «Papá, mamá decía que si yo hablaba ya no te iba a ver». Javier se quedó inmóvil. Miró a su hijo como si no lo reconociera. «¿Eso es cierto?», preguntó en un susurro. Emiliano asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Yo escuché cuando dijo que la abuela ya no iba a volver». El silencio se volvió pesado. Javier cerró los ojos y respiró hondo. «Camila está muy estresada», murmuró. «No ha sido fácil». «No la excuses», interrumpí por primera vez con la voz alzada. «No se amenaza a un niño. No se planea quitarle todo a una mujer mayor por su bien». Beatriz colocó sobre la mesa una carpeta. «Aquí están los intentos de poder notarial, los mensajes de voz y la denuncia formal. Mañana se abre una investigación». Javier abrió la carpeta con manos temblorosas. Leyó, escuchó. Cada página parecía quitarle un poco de color al rostro. «¿Sabías que intentó traer personal médico sin orden?», preguntó Beatriz. «¿Sabías que vino con 2 hombres a forzar una situación?». Javier se dejó caer en la silla. «No», susurró, «no sabía nada de esto». «Eso es lo más triste», le dije, «que no quisiste ver». Nos quedamos en silencio unos segundos. Afuera se escuchaba el ruido lejano de la ciudad. Adentro mi familia se desmoronaba. «¿Dónde está Camila ahora?», preguntó al fin. «Con una orden de restricción provisional», respondió Beatriz. «No puede acercarse a su madre ni a su hijo mientras se investiga». Javier levantó la vista alarmado. «¿Y Emiliano?». Me acerqué a mi nieto y le pasé el brazo por los hombros. «Emiliano se queda conmigo». Javier abrió la boca para protestar, pero Beatriz habló primero. «Es lo más seguro para el menor y legalmente viable». Javier miró a su hijo. Emiliano no se movió. No pidió ir con su padre. Ese silencio dijo más que cualquier palabra. «Papá», dijo Emiliano con cuidado, «yo te quiero, pero tengo miedo cuando mamá se enoja». Javier se llevó la mano al pecho como si le faltara el aire. «Yo no sabía», repitió. «Perdón». No supe si ese perdón era para mí, para Emiliano o para sí mismo. Tal vez para todos. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. Javier tardó en responder. «Necesito pensar», dijo, «pero no puedo ignorar esto». Beatriz asintió. «Mañana hablaremos de los siguientes pasos legales. Por hoy lo importante es que su madre y su hijo estén a salvo». Javier se levantó despacio. Se acercó a Emiliano y se agachó frente a él. «Perdóname, hijo», dijo,
Gracias por cuidar a la abuela. Emiliano lo abrazó, pero no sonrió. Era un abrazo cauteloso. Yo entendí. La confianza rota no se arregla en un día. Cuando Javier se fue, el cansancio cayó sobre mí como una manta pesada. Me senté y cerré los ojos. Fue muy duro, dijo Beatriz, pero necesario. Perdí a mi nuera, respondí. Y quizá perdí al hijo que creía tener, no dijo ella con suavidad. Perdió una mentira y ganó la verdad. Miré a Emiliano ahora dormido en el sofá, abrazando su dibujo. Gracias por creerle a un niño, añadió Beatriz. No todos lo hacen. Pensé en ese susurro en la central camionera. Abuela, no vuelva a casa. Si no lo hubiera escuchado, si hubiera ignorado el miedo de mi nieto, ahora todo sería distinto. Esa noche entendí algo que nunca olvidaré. A veces la valentía viene en voz pequeña. Y salvar una familia empieza por escucharla. Los días que siguieron fueron extraños, silenciosos, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Camila no volvió a aparecer. La orden de restricción seguía vigente y la investigación avanzaba con una rapidez que yo no esperaba. Beatriz decía que cuando alguien se equivoca tanto y deja tantas huellas, la verdad camina sola. Nos mudamos temporalmente al pequeño departamento que Beatriz me consiguió a través de una amiga. No era grande ni bonito, pero era seguro. Emiliano tenía un sofá cama junto a la ventana. La primera noche ahí se despertó llorando, diciendo que había soñado que se lo llevaban. Me senté a su lado, lo abracé y le canté la misma canción que le cantaba cuando era bebé. Poco a poco, su respiración se calmó. Abuela, susurró medio dormido. Gracias por creerme. Sentí que el corazón se me rompía y se me curaba al mismo tiempo. Gracias a ti por hablar, le respondí. Me salvaste. Javier venía a vernos todos los días. Al principio hablaba poco. Se sentaba frente a su hijo, lo miraba jugar, como si intentara reconocerlo de nuevo. Un día, mientras Emiliano coloreaba en la mesa, Javier me habló con la voz baja. Mamá. Yo no vi nada, dijo. Estaba tan ocupado con el trabajo, tan seguro de que todo estaba bien, que no quise mirar. Eso pasa, le respondí. Pero ahora estás mirando. Eso es lo que importa. No defendió más a Camila. No la justificó. Solo preguntó qué podía hacer para reparar el daño. Beatriz fue clara terapia para Emiliano, asesoría legal para él y sobre todo tiempo. El tiempo no borra todo, pero acomoda. Semanas después, Beatriz me llamó con una sonrisa que no intentó esconder. «Tenemos buenas noticias», dijo. El notario declaró. El personal médico también. Camila intentó manipular varios procesos. El caso es sólido. No sentí alegría. Sentí alivio. Como cuando pasa una tormenta larga y por fin deja de llover. El juez determinó que Camila no podía acercarse a mí ni a Emiliano y que cualquier trámite sobre mis bienes quedaba anulado. Mi casa seguía siendo mía. Mi voz seguía siendo mía. Y mi nieto, mi refugio. Con el tiempo regresamos a casa. Cambiamos cerraduras, ordenamos papeles, limpiamos cajones, que yo no abría desde hacía años. Cada documento que guardaba correctamente era una pequeña victoria. Aprendí a no firmar nada sin leer, a no entregar mis papeles por comodidad. Aprendí sobre todo que la confianza ciega no es amor. Emiliano volvió a reír como antes. Seguía siendo observador callado, pero ya no se encogía cuando sonaba el teléfono o alguien tocaba la puerta. Empezó terapia y poco a poco volvió a dormir sin pesadillas. Un día, mientras tomábamos chocolate caliente en la cocina, me miró muy serio. Abuela, ¿los grandes siempre saben lo que hacen? Sonreí con tristeza. No, mi amor. A veces se equivocan mucho.
Entonces está bien decir cuando algo da miedo, ¿verdad? Siempre le respondí, especialmente cuando da miedo. Yo también cambié. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para personas mayores. Escuché historias que me helaron la sangre, hijos, nueras, sobrinos, que intentaron lo mismo que Camila. Me di cuenta de que no era un caso aislado y que hablar podía salvar a otros. Beatriz me lo dijo una tarde mientras tomábamos café. Su historia puede ayudar a alguien más, Teresa. Tal vez por eso hoy te la estoy contando. Si algo quiero que quede claro, es esto. La edad no nos quita el derecho a decidir y los niños no inventan el miedo que no deberían sentir. Escucharlos puede cambiarlo todo. Si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste que alguien quiso decidir por ti, por tu bien, me encantaría leerte. Déjame un comentario aquí abajo y dime desde dónde estás escuchando esta historia. Tenemos muchas historias más para compartir, llenas de valentía, reflexión y segundas oportunidades, así que suscríbete para no perderte ninguna. Sigamos caminando juntos en este camino de dignidad y esperanza. Gracias por quedarte hasta el final.